Bueno, una vez más aquí vamos a tener este circuito donde vamos a aplicar varios métodos en solución, principalmente dos que hemos visto ahorita, principalmente en este transcurso de estos últimos videos. Entonces, aquí tenemos este circuito donde vamos a determinar el voltaje en la resistencia 50 ohm aplicando el análisis de mallas. Lógico, pues nos vamos a ir aquí realmente desde el punto de vista ya con la destreza y la habilidad que tenemos al resolverlo por mallas, pues vamos a encontrar la cuestión en forma matricial. ¿Qué es lo que tenemos en forma matricial? Tenemos aquí en el primer renglón los elementos de la primera malla, en el segundo renglón los elementos de la segunda malla, en el tercer renglón los elementos de la tercera malla y en el cuarto renglón los elementos de la cuarta malla, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? En la primera malla tenemos 200 y 100 serían 300 ohms los que tenemos en ese aspecto, en esa característica de ese circuito. Por lo tanto, ya tengo la primer renglón y la primera columna de ese sistema matricial. Y luego tenemos que la malla 2 es como la malla de 200, la resistencia de 200 es común para la malla 1 y la 2. Por lo tanto, la 1 ya la establecimos aquí. En la 2, ¿qué es lo que sucede? Menos 200 ohms que tengo en esta resistencia. No tenemos elementos en la malla 3, tengo 0. Y en la malla 4 tengo que este de 100 que viene en sentido contrario. Aquí tengo menos 100, que es lo que yo tengo en la primera renglón, que eso es igual a ¿quién? A una tensión de ¿cuánto? De 60 volts. Y aquí establezco la primera renglón de esa matriz. ¿Qué es lo que sucede con la segunda malla? En la segunda malla tenemos Z de 200, que es común para las dos, sería menos 200, ¿sí? Y luego los elementos que componen a la malla 2 son 275 y 50, serían valor de 300, la diagonal, estas serían 325 los elementos que tenemos en las mallas, y ahí vamos comparando esta acción. Pero ¿qué tenemos? Que la 3 también tiene la 75, es común para la 2 y para la 3, en el mismo sentido yo tengo que son 75 ohms. ¿Y qué es lo que sucede en la malla 4? ¿Qué es lo que va a pasar con esta característica de esta malla? No hay elementos en la malla 4, por lo tanto es 0, tengo I2 y tengo 0 fuentes de tensión. Eso sería el segundo renglón. El tercer renglón, en la malla 3, ¿qué es lo que sucede? No tenemos elementos en la malla 1, en la malla 3 que tengo, la de 75, ¿sí? Es común para la 2 y para la 3, aquí yo voy a tener 75, que se repite con esta diagonal. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que sucede? Los elementos propios de la malla 3 serían 75 y 75, serían 150 ohms. ¿Y qué es lo que va a pasar en la malla 3 con respecto a la 4? Tengo la 75, que está bien en este sentido, en el mismo sentido, serían 75 y 3, y tenemos una fuente de 40 volts, ¿sí? La malla número 4, ¿qué sucede en la malla 4? Tenemos la resistencia de 100 es común para la 1 y para la 4, en sentido contrario, menos 100, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede entre la malla, la 4, ¿sí? Con respecto a la 1 no tenemos elementos, a la 2, perdón, no tenemos elementos, y la 4 tenemos en la 3 que tiene que en sentido, igual sentido, que es de 75, aquí lo podemos ver, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a suceder ahora? Tendremos los elementos, serán las de 4, será 100, más 75 más 20 serían 195. Y aquí ya tenemos las características completas de la malla 4, ¿sí? Y tengo una tensión 0. Ahí tengo los elementos de la malla 4. Por lo tanto, esto me va a decir, resolviéndolo en la calculadora, tendremos lo siguiente. Aquí está la calculadora, tendremos los siguientes valores. Para determinar eso, aquí lo establezco y me tengo que la corriente 1 va a ser igual a 0.48 amperes. La I2 tendremos nosotros que va a ser de 0.29 amperes. La I3 va a ser igual a 0.0087 amperes, muy pequeña. Y la I4 va a ser igual a ¿quién? A 0.25 amperes. Y ahí tengo ya el resultado en forma matricial de ese sistema de ecuaciones. Por lo tanto, para poder determinar la tensión B va a ser igual a ¿cuánto?
a una corriente le den por una resistencia, que el voltaje va a ser igual a la corriente que es la I2, que pasa a 0.29, que multiplica la resistencia de 50. Por lo tanto, el voltaje entre esas terminales de esa resistencia nos va a dar un valor de 14.5 volt, y esta sería la solución de este circuito. Lógico, vamos a demostrar, a comprobar esta ecuación, este resultado, estableciendo una ecuación para la malla exterior. ¿Qué es lo que va a pasar en la malla exterior? Tenemos 60 menos 40 va a ser igual a 50, que multiplica a la corriente I2, que es en el mismo sentido. La corriente 2 viene en este sentido, la establezco la otra sería positiva, y tenemos acá más 20, que multiplica a la I4. Sustituyendo valores, tenemos que 20 es igual a 50, la I2 me dio 0.29 más 20, que multiplica a la I4, que me da 0.25. Por lo tanto, 20 va a ser igual a lo siguiente, a 14.5 más 4. Por lo tanto, 20 aproximadamente es igual a 19.5. Y está comprobado la solución de este circuito. Y ahí está resuelto por el análisis de malla, sin modificar para nada la estructura del circuito original. Resumiendo esto, cuantificamos el número de circuitos o lazos o mallas, 1, 2, 3, 4. Establecemos un sentido de corriente respetando el sentido de las fuentes, y establezco esto. Establezco la ecuación de la ley de Kirchhoff de tensiones, y establezco las ecuaciones en forma matricial. Resolvemos, tenemos el resultado de las corrientes y determinamos la incógnita, que es la B, y lógico, agregamos la comprobación resolviendo por la malla exterior con los valores obtenidos, y ahí tenemos la respuesta de este circuito. Ok, lógico es que este circuito, lógico, más adelante lo vamos nosotros a comprobar, como lo hemos hecho con nuestro laboratorio virtual que tenemos aquí.